Hoy lo que vamos a ver entonces, clase número 3, mecanismos generales de acción hormonal, diferentes modos de acción y de control. Ese es el tema. Vamos a recordar, esto es un poco un resumen de las clases anteriores, ¿no? El sistema endocrino tiene varias partes. Una de las partes son las células que se hallan en las glándulas endocrinas, que producen una sustancia que es la que llamamos hormona y que la vuelca a la sangre. Y esa sustancia se secreta cuando alguna variable de control, habitualmente una concentración de una sustancia que está en sangre, estimula ese proceso. Si las glándulas endocrinas son capaces de censar, de medir una o más variables y producir hormona en función de cuánto tengo esa variable. Entonces, la hormona, esa molécula, se vuelca a la sangre y tiene la posibilidad de unirse a proteínas de transporte. No siempre las hormonas tienen proteínas de transporte, pero habitualmente es una proteína específica que se puede unir y ayudar en su transporte, y en la mayoría de los casos como inactivarla, porque la que queda activa es la hormona que se encuentra libre. Y esta hormona va a encontrar a la célula blanco o célula target a través de los receptores, que son proteínas que la célula target expresa, ya sea en su membrana o en el interior. Cuando la hormona se une a cualquiera de estos tipos de receptores, lo que va a hacer es modificar la función de proteínas que hay en el interior de la célula. Eso es lo único que puede hacer una hormona. Al modificar estas proteínas, esta célula cambia su fenotipo, modifica alguna de sus características como consecuencia de la modificación de estas proteínas, y ese cambio fenotípico de esta célula repercute sobre la variable de control. Y ahí se cierra lo que se llama el lazo o el loop, o la retroalimentación. Es decir, que la glándula endocrina secreta la hormona, hace el efecto sobre la célula blanco, pero no se desentiende del proceso, sino que la célula blanco le manda información a través de los cambios en esta variable para que se reajuste la cantidad de hormona. Por ejemplo, si esta variable aumentó y estimuló a la glándula endocrina a que produzca hormona, pero la glándula produjo una cantidad de hormona que no es suficiente para producir el efecto que tenía que producir, el cambio fenotípico va a actuar sobre la variable, no retornándola a su valor, y entonces esta variable va a seguir estimulando para que se produzca un poco más de hormona. Entonces ahí este esquema es importante tenerlo presente, porque las hormonas actúan siempre de la misma manera. Muy bien. Ahora vamos a ver los mecanismos generales. Vamos a empezar de derecha a izquierda. Siempre empiezo de izquierda a derecha, pero me parece que si empezamos de derecha a izquierda va a ser más fácil de entender. G2 acá representa una glándula. Esta glándula produce una hormona que actúa sobre la célula target, como dijimos recién en el esquema de recién. Esta hormona, por supuesto, viaja por sangre, la célula target la reconoce porque tiene un receptor ubicado en algún lado, y esto modifica una variable que produce la retroalimentación negativa. Esta retroalimentación negativa, a ver acá que tenemos, esta retroalimentación negativa que hace la variable, en muchos casos también lo puede hacer la propia hormona. La propia hormona producida por la glándula puede actuar sobre la propia glándula, haciendo una regulación que llamamos autócrina. Es decir, la hormona actúa sobre la propia glándula haciendo una retroalimentación negativa. Entonces, en estas acciones hormonales, no solo es la variable la que actúa, sino que puede ser la propia hormona. Y este es el sistema que podríamos decir más sencillo. Es un sistema que tiene una glándula, una hormona, una célula target y una variable controlable. Vamos hacia la izquierda. Este otro tipo de sistema es igual básicamente que este, cambia la posición para después relacionar a los otros. Hay un tipo de sistema que la glándula es el sistema nervioso.
Es decir, algunas neuronas, algunos núcleos del sistema nervioso producen una hormona, y esta hormona actúa sobre la célula target, modificando la función, la variable, y hay retroalimentación negativa por la variable o por la hormona. O sea que estos dos son iguales, la diferencia sería que en algunos casos yo tengo una glándula, como por ejemplo el páncreas, y en este caso la glándula es el sistema nervioso, una parte de ese sistema nervioso, un conjunto de neuronas. Entonces, muchas veces esto se lo llama sistema endocrino, esto se puede aparecer como neuroendocrino. Son dos posibilidades. Ahora vamos a la izquierda, acá tenemos otro tipo de sistemas, donde también está el sistema nervioso y hay una glándula. Entonces, este tipo de sistema que lo vamos a ver, por ejemplo, con la prolactina, ahora podemos ver ejemplos con la prolactina, con la hormona de crecimiento. Acá no puse ejemplos, pero digamos, este tipo de sistema donde hay una glándula, una hormona y una célula target, realmente, por ejemplo, el ejemplo de la insulina, el glucagón, la adrenalina actúan por este mecanismo. Este donde el sistema nervioso que produce la hormona y actúa sobre una célula target, por ejemplo, la oxitocina y la hormona antidiurética siguen este mecanismo. Este sistema, que tiene la primera glándula del sistema nervioso, son neuronas del sistema nervioso que producen hormona, actúan sobre otra glándula y recién la hormona producida por esta actúa sobre la célula target. Este es un caso típico de la prolactina y la hormona de crecimiento. Entonces, este sistema, ¿cómo funciona? Es igual que el otro, nada más que se agrega una etapa más. El sistema nervioso produce una hormona, pero que en general pueden ser de dos tipos. Hormonas que se llaman liberadoras y hormonas que se llaman inhibitorias. Cuando el sistema nervioso produce una hormona liberadora, esta glándula secreta la hormona y actúa sobre la célula target que modifica la variable. Pero si el sistema nervioso produjera una hormona inhibitoria, esta glándula no va a producir la hormona. O sea que acá hay un mecanismo de estimulación o de inhibición de esta glándula para producir la hormona. Habitualmente, para ir poniéndole nombre, el sistema nervioso, normalmente la parte del sistema nervioso que actúa en el sistema endocrino es el hipotálamo. Y esta glándula es la hipófisis, las que entran en este tipo de juego. Y como les decía, bueno, hormona de crecimiento y prolactina, entre las que vamos a estudiar, son las que siguen este mecanismo. Y después tenemos este mecanismo que es bastante más, que tiene un poquito más de complejidad. ¿Por qué? Porque tiene la primera glándula del sistema nervioso, digamos el hipotálamo, después tengo una primera glándula, o una segunda glándula, se considera esto primero, y luego tengo una tercera glándula. Entonces, acá, ¿cómo funcionan estos sistemas? Habitualmente el sistema nervioso produce hormonas liberadoras. En general, los que actúan por este mecanismo no tienen hormonas inhibitorias. Entonces, el hipotálamo produce una hormona liberadora que actúa sobre la primera glándula, que sería la hipófisis. Esta genera una hormona que se la suele llamar hormona trófica, que no actúa sobre células target del organismo, sino que actúa solo sobre células target que se encuentran en otra glándula. Y esta glándula produce recién una hormona que es la que va a actuar sobre las células target. Entonces se suele llamar un eje hipotálamo hipofisario gonadal, por ejemplo, o eje hipotálamo hipofisario tiroideo. Es decir, involucra normalmente a la hipófisis y una tercera glándula. Y existen todas retroalimentaciones negativas posibles. O sea, esta hormona puede retroalimentar negativamente a la propia glándula, a esta glándula o aquella. Y lo mismo la variable. Estos son básicamente, por supuesto que en la biología todo siempre es más complejo, puede haber hormonas que escapen a este tipo de mecanismos, pero esto podríamos decir son los mecanismos más importantes. Acá le ponemos un poco, como decía, un poco de nombre, ¿no es cierto? Acá tenemos el sistema nervioso central que produce hormona liberadora que actúa sobre la primera glándula. Entonces, acá dentro de la hormona liberadora tenemos la hormona liberadora de corticotrofina, la hormona liberadora de tirotrofina. Se suelen terminar en RH porque vienen de inglés, de releasing hormone.
yo acá lo puse como hormona liberadora para que me resulte más fácil, pero en general los nombres que ustedes van a manejar cuando estudien del libro, en general es GnRH, que quiere decir hormona liberadora de gonadotrofina, hormona liberadora de tirotrofina. Esta primera glándula, como dije, sería la hipófisis. Las hormonas tróficas son las que van a actuar sobre la tercera glándula, que la tercera glándula puede ser ovario, testículo, tiroide y corteza suprarrenal. Y las hormonas son la LH, FSH, ya las vamos a ir estudiando, esto simplemente para mostrarlo. Y la hormona que se produce acá, bueno, si el factor liberador era el GnRH, se produjo el LH-FSH, eso actúa sobre ovario y testículo y las hormonas involucradas son estas. Pero si hubiera sido el TRH, que es la hormona liberadora de tirotrofina, si hubiera liberado esta, que es la tirotrofina, hubiera actuado sobre tiroides, las hormonas serían estas. Y de la misma manera, la hormona liberadora de corticotrofina. Pero esto a modo de ejemplo, porque lo vamos a ir estudiando a cada uno de estos sistemas, y se suelen llamar ejes. Como decía, el eje hipotálamo hipofisario gonadal, el eje hipotálamo hipófiso tiroide y el eje hipotálamo hipófiso adrenal. Esperen que hay alguien que entró a la clase. Estamos. Muy bien. Acá tengo un ejemplo, ya lo mencioné, de los sistemas endocrinos que tienen sistema nervioso y primer glándula. Entonces, el hipotálamo, la adenohipófisis, las hormonas producidas son prolactina y hormona de crecimiento, que esas actúan directamente sobre célula target, no teniendo una glándula intermedia. Este es el ejemplo que solo tiene sistema nervioso, como les mencioné, oxitocina y vasopresina. Y los tejidos blancos son la glándula mamaria, el riñón o los vasos sanguíneos, dependiendo de la hormona. Y este, el más sencillo de todo que dijimos, una glándula normal de la célula target, el ejemplo clásico, insulina y glucagón, pero tenemos calcitonina, paratormona, etc., una gran cantidad que los vamos a ir viendo uno a uno. Muy bien, entonces esas son generalidades importantes a tenerlas presentes. No es fácil estudiarlo eso ahora, pero cuando estudiemos cada tipo de hormona o cada eje, es bueno tratar ahí de simplificarlo de esa manera. Bueno, vamos a ver ahora los diferentes tipos de respuesta y acción hormonal. Acá yo lo dividí en 6 etapas. Vamos a ver cómo es esto. Es decir, la célula, esto es cómo reacciona la célula o qué mecanismos tiene la célula blanco para actuar. Nosotros sabemos que la célula blanco, por definición, es aquella célula que tiene receptores, pero no solo la célula tiene un receptor, sino que puede jugar con esos receptores de diferente manera para que la acción hormonal tenga diferentes matices. Entonces, yo le fui poniendo estos nombres, no son nombres que yo voy a encontrar ¿cómo se llama?, en libros, pero les puse estos nombres porque resultan, digamos, un poco aclaradores. A esto lo llamé respuesta celular escalonada. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que esta es una célula target. Sabemos que los receptores son proteínas, por lo tanto son expresión de genes. Entonces, en ciertas acciones hormonales el sistema funciona así. Yo tengo una célula target que tiene un gen 1 que expresa un receptor que está en la membrana. Pero después tiene otros genes que están silenciados, están dentro de la heterocromatina, por lo tanto no tiene receptores. Quiere decir que esta célula target solo responde al receptor 1. Si la glándula produce la hormona 1 va a venir acá y va a actuar sobre esta célula target. Pero lo que ocurre en algunos sistemas es que la interacción de la hormona con el receptor produce una inhibición del gen 1 y una activación del gen 2. Por lo tanto, esta célula target cambia de fenotipo. Ahora deja de tener el receptor 1 porque se inhibió y pasa a tener el receptor 2. Quiere decir que esta célula target ahora se hace insensible a esta hormona y puede empezar a responder a la hormona 2. Si esta hormona 2 actúa sobre el receptor, puede ocurrir que se produzca una inhibición de este gen, pasando a cromatina condensada, y se activa el gen 3, con lo cual la célula ahora expresa el receptor 3, haciéndose sensible a esta,
pero insensible a estas hormonas. Por eso lo llamé respuesta celular escalonada. O sea, una célula puede ir sufriendo cambios fenotípicos que lo van haciendo responder a una o a otra hormona. Entonces eso lo vamos a ver en algunos mecanismos que permiten que la célula vaya cambiando su forma de responder y blanco de qué hormona es. Ese es un mecanismo. Había alguien esperando para ingresar, me parece, o ya ingresó. No, ya ingresó. A ver, sí. Bien. El otro mecanismo lo llamamos receptores diferentes. En el caso clásico lo vamos a ver el caso de la adrenalina, las catecolaminas. Yo tengo, por ejemplo, acá 3 células target. Todas las células sabemos que tienen la misma información genética, por lo tanto todas las células tendrían la posibilidad de hacer todos los receptores. Sin embargo, sabemos que dentro de esos genes hay genes que están silenciados y genes que no, genes que están reprimidos, genes que no. Entonces supongamos que esta célula target expresa el receptor R1, esta expresa el receptor R2 y esta expresa el receptor R3. Todos son receptores de la misma hormona, pero son receptores distintos. Alguno puede estar asociado a GS, otro puede estar asociado a GI, otro puede estar asociado a GQ, proteína G que vimos en la clase pasada. Entonces una misma hormona, al tener receptores distintos, puede producir efectos diferentes en diferentes células. ¿Sí? El caso clásico de esto es la adrenalina. Vamos a ver que tiene capacidad de producir, actuando sobre ciertos sectores del ojo, producir midriasis, producir vasoconstricción, producir aumento de la frecuencia cardíaca. Y eso lo hace porque tiene diferentes receptores, entonces puede actuar sobre una célula y no sobre la otra, o cuando actúa hace un efecto acá, pero no hace el mismo efecto acá. Esto es muy común, de que haya una hormona tenga más de un gen que codifica su propio receptor. Otro mecanismo general de acción, el que conocemos como respuestas autorreguladas. Esto es común, por ejemplo, en muchas células, muchas glándulas lo poseen. ¿Cómo funciona esto? Una glándula produce una hormona, que sabemos que tiene una célula target, donde hay un receptor para esa hormona y produce un efecto. La acción clásica del sistema endocrino: glándula, hormona, receptor, target, efecto. Pero esta glándula suele producir, además de la hormona, una proteína que le vamos a poner ahora el nombre de antihormona. Sí, produce la hormona y una proteína antihormona que es capaz de unirse o inactivar a esta hormona. Por lo tanto, si esta glándula produce la hormona, que iba a ser un efecto, si produce mucho de esta proteína, el efecto de esta hormona sobre la célula target va a ser menor. Es decir, que por eso lo llamamos autorregulada, es decir, como que la glándula se pone freno para no descontrolarse. Entonces, y en general el mecanismo funciona así: si la glándula produce mucha hormona, simultáneamente produce mucha antihormona, de manera de que no puede haber una gran cantidad de hormona y hacer un super efecto sobre las células target. Le pone un freno a esto. Esto es el más común de todos, que uno normalmente estudia en la regulación de los osteoclastos a través de proteínas que ya vamos a ver más adelante. Pero no es exclusivo de ello. Entonces es un mecanismo autorregulado. Otro mecanismo es el de receptores múltiples con diferentes combinaciones. Si acá una glándula produjo una hormona y resulta que en la célula target yo tengo 3 receptores para esta hormona. Pero estos 3 receptores son proteínas que tienen la capacidad de unirse entre sí y, de acuerdo a cómo se unan y reaccionen con la hormona, el efecto que van a producir. Por ejemplo, yo tengo un receptor 1, 2 y 3, que son proteínas distintas de genes distintos. Si la hormona se une a los receptores y los receptores se agrupan de esta manera, 2R1 y 2R2, puede llegar a tener un efecto determinado, que se sintetice una proteína en particular y que haya un efecto en la célula determinado. Pero si la hormona se une a un solo R1 y R2, voy a tener un efecto que es distinto. Y si se une a R1 y R3, puede ser que actúe sin efecto. Esto en la clase pasada lo vimos, por ejemplo, eran los sistemas de señalización mediados por las proteínas SMAD,
se caracterizan por tener este tipo de sistema, varios receptores, y de acuerdo a qué receptor yo pongo es lo que va a ocurrir en la célula, ¿no es cierto? Como si uno organizara una fiesta e invitara gente y uno tuviera en la recepción tres personas, ¿no es cierto?, que de acuerdo a cómo los combino recibo o no al visitante. Que si viene una persona que era esperada, bueno, combino dos que van y le dan la bienvenida, pero si el que llegó no es esperado, combino esto acá y que vayan y le den una paliza y lo echen del lugar. Bueno, más o menos lo mismo que hace la célula a través de varios receptores. Otro mecanismo general de regulación es el que se hace a través de proteínas transportadoras. Nosotros sabemos que una glándula produce una hormona, especialmente si esta hormona es hidrofóbica, tiene proteínas de transporte. En las proteínas de transporte van a ver que es común que el nombre tenga una o dos letras que hacen mención a la hormona y habitualmente terminan en BP, que son las siglas de Binding Protein, o sea, proteínas de unión. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, un nombre que dice así, por ejemplo, IGF BP, ya al ver esto dicen, estamos hablando de una proteína de transporte. Y lo que está acá adelante es el nombre de la hormona. Entonces uno dice, esta es la proteína de transporte del IGF o factor insulinosímil, somatomedina, el nombre con el que uno le quiera dar. Habitualmente acaban las siglas de la hormona. Entonces, bueno, esas cosas son buenas ir aprendiéndolas porque cuando uno lee no se ubica rápidamente de qué estamos hablando. Entonces, una glándula produce una hormona, especialmente si es hidrofóbica va a tener una proteína de transporte que la lleva hasta la célula target. La hormona libre es la que va a actuar sobre la célula target produciendo un efecto. Pero muchas veces esta célula target, cuando llega la hormona, produce otra proteína de transporte o de unión de la propia hormona que cuando se une la deja sin efecto. Es decir, este es un mecanismo de control y de defensa. Si esta glándula produjo mucha hormona, esta célula target tendría un efecto muy grande y probablemente perjudicial para el organismo. Entonces, si esta célula target se da cuenta que la cantidad de hormona que llegó es muy grande y el efecto va a ser muy grande, entre las cosas que hace, produce esta proteína transportadora para que venga y actúe sobre la hormona, inhibiéndola o quitándole actividad. Entonces, esa es una regulación bastante común por proteínas transportadoras. Y otro mecanismo también que pueda actuar es esto que se llama, le pusimos el nombre de regulación activadora inhibitoria. Supongamos que tengo una célula target como esta que tiene dos receptores, el receptor R1 producido por el gen 1 y el receptor R2 producido por el gen 2. Si la primera hormona que aparece es H1, cuando H1 se une a este receptor, va a producir un efecto, pero simultáneamente inhibe el gen que produce el receptor 2. Entonces esta célula target, que tenía capacidad de responder a dos hormonas, ahora responde a una sola. ¿Por qué? Porque la primera hormona que llegó condicionó a la célula para que responda a ella. Y también podría ser al revés. Si llegaba H2, se une al receptor 2, produce el efecto 2 e inhibe el gen 1, con lo cual desaparece este receptor. Estos son mecanismos de regulación activadora e inhibitoria que aparecen mucho en los procesos de diferenciación. Cuando una célula en el proceso de desarrollo va tomando diferentes funciones, muchas veces las hormonas hacen esto para condicionarla que vaya hacia un fenotipo en particular. Muy bien. Entonces, esos son diferentes tipos de acción. Perdí el ratón, acá está. Otra cosa que vamos a encontrar en la hormona es un fenómeno que se conoce como crosstalk o conversación. Entre los sistemas hormonales y entre las hormonas hay una conversación que lo muestro en este esquema simplificado.
Supongamos que una glándula produjo una hormona 1 que actúa sobre un receptor 1, ¿no es cierto? Y esto va a generar la activación de ciertas proteínas. Pero alguna de estas proteínas puede interactuar con el receptor 2, que es el que usa otra hormona. Esta hormona utiliza otro receptor, genera proteínas que de alguna manera también pueden interactuar con los mecanismos de transducción de señales acá. Entonces esto es bastante común, que un sistema hormonal al actuar sobre una célula target, las proteínas involucradas en ese sistema producen modificaciones de las acciones de otras proteínas o partes del sistema de la acción de otra hormona. Por eso, digamos, la llegada de una hormona a una célula siempre va a condicionar las acciones de la siguiente. Y a ese proceso complejo lo llamamos crosstalk. Crosstalk es el término que se utiliza. Ya para recordar un poco, en la clase pasada, cuando hablamos de los receptores de guanilato ciclasa, ahí vimos la cuestión de crosstalk, ¿no es cierto? O sea, una hormona se unía al receptor, se activaba la guanilato ciclasa que producía GMP cíclico, que terminaba activando una proteína PKG, que es la que termina fosforilando proteínas haciendo el efecto, pero también podía inhibir la salida de calcio, inhibiendo de alguna manera el mecanismo mediado por la fosfolipasa C y el calcio. Bueno, este es un ejemplo de crosstalk donde interactúan dos sistemas. Y otra cosa general, que creo que es la última cuestión general de acciones hormonales, es esto que se llaman cascada de señalización, ¿no es cierto? Lo vimos en la clase pasada esto. Llega una hormona, se une al receptor. Normalmente este receptor está asociado a proteínas, que pueden ser, habitualmente se llaman proteínas G, pueden ser diferentes tipos. Y habitualmente hay asociado una enzima, como la adenilato ciclasa, la fosfolipasa C, etc. Y el mecanismo se desata a través de la interacción de un montón de proteínas, habitualmente con nombres imposibles de estudiar, GRB, SOG, NRP, RAS, RAF. Pero se produce esto lo que se conoce como un tipo de cascada, es decir, la hormona se unió al receptor, se activó una enzima que a través de, por ejemplo, de segundos mensajeros, activó esta proteína que activa esta, y esta luego activa esta, y esta activa esta, y esta activa esta, y esta activa esta, que activa una proteína que desencadena un fenómeno, por ejemplo, el ciclo celular, que una célula empiece a dividirse por mitosis. Entonces estos son sistemas que se llaman cascada de señalización. A todo este mecanismo lo llamamos mecanismo de transducción de señales. Y siempre recuerden que nosotros acá tenemos el receptor. Todas las proteínas que están acá, normalmente las llamamos que están proteínas que se encuentran corriente abajo del receptor, o del receptor en adelante. Entonces, si yo estoy hablando de la proteína SOS, digo, bueno, esta es una proteína que está corriente abajo del receptor, lo que me está indicando que está después del receptor. Por lo tanto, acá es una cosa que ya vamos a ver más adelante, pero supóngase que esta proteína fuera defectuosa. Si esta proteína fuera defectuosa, cuando la hormona llega, va a actuar sobre el receptor, se va a activar esta, pero acá todo este fenómeno no va a ocurrir. Entonces esto es una cosa importante a tener, conocer los mecanismos me permite a mí conocer la farmacología de esto. Supongamos que yo estoy en una situación como esta, donde esta proteína falla, por lo tanto sé que mi glándula endocrina va a producir el efecto, pero esta célula target no va a producir su respuesta. Entonces, si yo farmacológicamente quisiera corregir esto, vamos a cambiar el color, supónganse que yo farmacológicamente puedo corregir esto, uno puede decir, bueno, voy a ver si lo puedo corregir agregando, o sea, inyectando una hormona o inyectando la proteína RAF. Aparentemente uno dice, bueno, si yo pongo la hormona, todo esto funciona más, si pongo la proteína RAF como activa acá, también va a funcionar más. Pero dice, ¿cuál de las dos intervenciones farmacológicas es la adecuada? Si la falla está acá
cualquier intervención como esta que yo hago agregando la hormona es lo mismo que nada, porque si yo agrego la hormona o agrego un activador del receptor o un activador de la enzima o activador de la proteína, no van a pasar de acá adelante porque esto está descompuesto, está que no funciona. Entonces los agentes farmacológicos tienen que actuar en esta zona. Entonces en general, esto es una cosa que lo vamos a ver en todos los casos, cuando yo tengo una patología asociada al sistema endocrino, porque hay alguna proteína que no funciona, yo tengo que intervenir con algún agente farmacológico que estimule el sistema, pero como mínimo en la proteína siguiente a donde está la falla. Es decir, dicho de otra manera, yo tengo que intervenir con un agente farmacológico corriente abajo de la proteína defectuosa. Eso es una cuestión importante.